Ustedes quédense que alguien de mi equipo va a ir por mí y me va a traer de regreso para que hagamos preguntas y respuestas, ¿ok? Para todos los demás, los que nos están viendo en YouTube, en Facebook o donde sea que nos estén viendo, vamos para allá. Entonces, ahora sí voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar exactamente de qué es lo que vas a aprender. Entonces, ya te dije que vamos a aprender estos 8 ingredientes, pero estos 8 ingredientes los vamos a dividir en 3 partes. La primera de estas partes es lo que yo le llamo la máquina de imanes de prospectos. ¿Por qué le llamo la máquina de imanes de prospectos? Porque todo mundo en la industria es como un cliché, ¿no? El ser un imán de prospectos. Ya todo mundo usa esta terminología de ser alguien que atraiga a los prospectos a su negocio. Y yo soy de la idea que a ti no te sirve ser un imán de prospectos. Lo que más dinero te puede dejar es ser una máquina de imanes, ser alguien que aprenda cómo crear imanes dentro de su equipo, cómo crear gente que pueda traer gente a su organización y que pueda crecer. Y hay 3 ingredientes claves de estos 8 ingredientes, hay 3 que pertenecen a esta categoría. Ahora, otra vez, no te voy a compartir exactamente videos, no te voy a compartir exactamente guiones, porque eso es algo que seguramente tú ya tienes en tu empresa. Si no lo tienes, más adelante te voy a contar cómo podrías conseguirlo. Pero por ahora, piensa en función de utilizar lo que ya tienes. Entonces, lo que yo te voy a contar acá son cosas que tienes únicamente que asegurarte de tener mucha claridad en ellas. Ahorita lo vas a entender, ahorita que entremos de lleno en esto, lo vas a entender, pero son 3 claves muy importantes para que tú y todo tu equipo puedan convertirse en máquinas de imanes. Y esto no depende de tu empresa, no importa qué producto tengas, no depende de si tu upline te ayuda o no te ayuda, no depende de qué hace él o qué deja de hacer él. Todas estas son cosas que dependen única y exclusivamente de ti, que eso es lo que hace que realmente sea parte de un sistema, ¿no? Un sistema es algo que todo mundo debería poder aplicar, que no depende de lo que estén haciendo o dejando de hacer los demás. Entonces, aquí hay 3 claves que dependen únicamente de ti. Después, en la segunda parte, vamos a hablar de la mecánica para tener cierres sin presión, porque hay muchísima gente en la industria. De hecho, hicimos una encuesta acá, ayer o anteayer, hicimos una encuesta en esta comunidad para ver cuáles son sus dolores más grandes. Y uno de los dolores más presentes era no logro que la gente se inscriba. Veo a mucha gente, pero no logro que firmen o no logro que paguen. Y bueno, eso obviamente es lo que vamos a ver en la segunda parte. ¿Cuáles son los ingredientes más importantes para que tú y tu equipo puedan lograr esa conversión? Y aquí hay 2 claves importantes que todo mundo debería tener en cuenta y que es parte del sistema que todo mundo utiliza, todo el mundo exitoso, toda la gente que tiene éxito. Y después vamos a ver la tercera parte que quizás es la más importante de todas, es la que más trabajo le cuesta a la gente, que es cómo lograr la duplicación anormal. Y esta obviamente era quizás el dolor número uno de la gente, el decir, yo sí logro vender, yo sí logro reclutar, pero recluto y se van, o entran y nunca hacen nada. ¿Cómo logro que ellos también se activen? Y obviamente aquí hay 3 claves muy importantes que tienes que tener en cuenta y tienes que tener presentes para que esto funcione. Así es que todo esto es lo que vamos a ver a lo largo de la próxima no sé cuánto tiempo. Quiero que sean 1 hora y media, quiero que sean 90 minutos, pero quién sabe. Entonces, tengan una vacinica junto a ustedes, tengan un sándwich por si les da hambre, hagan lo que tengan que hacer, pero aguanten porque les conviene tener la receta completa. ¿Qué tal que justo se van a hacer pipí cuando digo justo el punto que te falta? ¿Ok? Entonces, hagan lo que tengan que hacer. Yo voy a intentar que dure 90 minutos, pero no lo prometo. ¿De acuerdo? Vamos para allá, pues, a seguir avanzando. Primera parte, la máquina de imanes de prospectos. Para lograr tú generar una máquina de imanes de prospectos, hay 3 elementos clave que debes tener. Además de todas las estrategias que te digan en tu empresa, ya lo dije, eso sigue siendo válido. Esto no va en contra de ninguna estrategia. Todas las estrategias que te digan tus líderes siguen siendo válidas y sigue siendo parte de lo que tienes que hacer. Pero hay 3 cosas que te tienes que asegurar de tener tú. La primera suena un poco cliché, pero ténganme paciencia porque es súper importante, ¿ok? Entonces, suena cliché, pero los clichés normalmente están fundados en verdades. Por algo son clichés, porque se repiten una y otra vez.
y tiene que ver con tener una mentalidad muy poderosa, ¿ok? Ahorita voy a hablar de cosas mucho más profundas, pero si no entiendes el punto número uno, todo lo demás no nos sirve. Necesitas tener una mentalidad totalmente ganadora para poder estar en la cima de tu empresa. Y para tener tú y tu equipo una mentalidad ganadora, algo que tienen en común todos los grandes líderes de la industria es una Biblia, así como lo escuchas. Pero cuando hablo de una Biblia, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de una Biblia de su negocio, un libro o un audio o un entrenamiento o un algo, una fuente de información que ayuda a tener una mentalidad poderosa, que es parte del sistema de todos los que entran en el equipo. Y esto, ahora que lo estoy nombrando, seguramente todos van a empezar a decir, ah, claro, en mi equipo nos dicen que todo mundo lea este libro de liderazgo. Ah, claro, en mi equipo me dicen que todo mundo lea este libro de pensar en grande. Ah, claro, yo, por ejemplo, para mi equipo escribí este libro, el de redes del liderazgo. Este lo escribí para que sea la Biblia de mi equipo. Yo quería que todo mi equipo piense así. Esta es la manera en la que quiero que mi equipo piense. Así es como quiero que sean sus valores. Así es como quiero que sean sus principios. Y entonces, como yo no encontré el libro exacto que quería para mi equipo, bueno, tenía uno que usaba, pero lo descontinuaron. El mismo autor dijo que ese libro ya no servía. Entonces, ahí fue donde dije, necesito otro texto y fue cuando escribí este libro. Pero seguramente en tu empresa, otra vez, yo no quiero que cambies tu sistema, simplemente quiero que identifiques los ingredientes importantes para que no los eches a la basura. Porque mucha gente, cuando su líder le dice, todos tenemos que leer este libro, todos tenemos que escuchar estos audios, dicen, ay, yo no lo necesito, yo ya sé cómo se hacen negocios, o todo lo contrario, ay, no, yo nunca he leído un libro en mi vida. Yo, cuando entré en las redes de mercadeo, el líder que me capacitó, que era un ex militar israelí súper duro con sus indicaciones, nos dijo, todo mundo tiene que leer este libro. Y yo le dije, yo no leo desde la primaria, o sea, el último y primer libro que leí en mi vida fue El Principito. O sea, no he leído ningún otro libro en mi vida. No me vas a venir ahorita con que te... Y me dijo, Jaime, si no lees este libro, no eres parte de mi equipo. O sea, toma tu dinero, güey, no te necesitamos. A ese nivel, ¿me entiendes? Yo estoy seguro que los líderes de tu organización y tú serán menos salvajes y no harán ese tipo de cosas, pero es para que entiendas el tipo de entendimiento que se requiere acerca de qué tan importante es esto, que tengas esa Biblia. Y es como todos los grandes movimientos del planeta, ¿no? Las religiones son el mejor ejemplo. Las religiones tienen su libro que todos los años se vuelve a empezar. Y la Biblia todos los años vuelves a leerla completa, o el Corán todos los años vuelven a leerlo completo. ¿Por qué? Porque son los valores y los principios que rigen a esta organización y que determinan cómo pensamos los que estamos en este grupo. Y eso es lo que tú quieres para tu equipo, eso es lo que todos los grandes líderes quieren para su equipo, generar una cultura a través de tener su Biblia, ¿ok? A través de tener exactamente la Biblia que estaban buscando. Acá en mi grupo están discutiendo algo de, de si tienen que reactivar unas diapositivas. Lo que yo, lo que yo puse desactivado, déjenlo desactivado, anuncio a mi equipo, lo desactivé a propósito. Todo lo desactivado fue desactivado a propósito. Espero que hayan escuchado mi anuncio. Parece clave Morse, ¿no? Parece como cuando los espías tienen que decir cosas para que nadie entienda. No, pero estoy hablando de la presentación que están viendo en pantalla, que desactivé unas diapositivas. Bueno, punto número uno, queda clarísimo, pónganme en el chat. Pónganme en el chat un 100 si quedó clarísimo la importancia de tener una Biblia, un texto, un audio, un algo que determine cuál es la mentalidad y los valores y los principios que quieres que tenga tu equipo en común y que estén directamente relacionados a tener una mentalidad ganadora, que todo mundo en tu equipo piense en grande y piense y tenga más autoestima y quiera hacer esto con toda la pasión, porque en realidad, para tú poder tener un gran equipo, necesitas conseguir a mucha gente que se comprometa de lleno.
Y conseguir a mucha gente que se comprometa de lleno tiene que ver mucho con el material que tú les das, con cómo los educas. No existen niños maleducados por naturaleza, existen niños que los papás maleducan. Y aquí pasa lo mismo, no existen downlines maleducados, no existen downlines que por naturaleza no quieren hacer nada. Nosotros los acostumbramos a que no hagan nada. Entonces tú quieres darles algo que los eduque a tener la mentalidad correcta. Y esto va a ser fundamental porque entonces vas a tener gente con una proyección mucho más grande. Y cuando tú tienes una actitud, una proyección más grande, automáticamente aumenta el reclutamiento. Tú fíjate cómo el reclutamiento de la gente y de las organizaciones más exitosas no tiene que ver con el video que utilizan, no tiene que ver con el producto de la empresa, no tiene que ver con nada más que la actitud de los líderes que están presentando el negocio. Tony Robbins lo dijo, la gente no se inscribe en tu negocio de multinivel por lo que le digas, se inscribe por el brillo que tienes en los ojos mientras se lo dices. Y ese brillo, esa pasión, es un proceso que viene desde adentro. No se puede fingir. Tú necesitas estar de verdad comprometido, así como en el matrimonio, anillo así hasta que la muerte nos separe, creo en esto, me voy a lanzar de lleno y eso es lo que te da la actitud que te convierte en ese ganador que la gente quiere venir a él, que la gente quiere ser parte de su equipo. Bueno, eso es lo primero, ese es el primer punto que quería hablar con ustedes. El segundo punto que deben tener son dos mensajes altamente virales. Cada individuo aquí presente debe tener dos mensajes altamente virales para que su equipo pueda crecer como Dios manda. El primero de esos mensajes es tu testimonio. Tú debes tener un testimonio personal muy bien fundamentado, muy poderoso, que cumpla con las políticas de tu empresa, que la gente cuando escuche tu testimonio diga, wow, yo también quiero eso. ¿Ok? Debes tener un testimonio así. Y lo segundo que necesitas es saber contar el mensaje de tu empresa. Tu empresa tiene un mensaje que la hace diferente a todas las demás empresas. Y tú tienes que saber cómo contar ese mensaje. Si cuando tú hablas de tu empresa, la gente dice, pues suena como cualquier otro multinivel, perdiste el juego. No hay forma que te vuelvas un imán, mucho menos una máquina de imanes. ¿Y por qué esto es tan importante al hablar de una máquina de imanes? Porque este mensaje, ¿por qué le llamamos viral? Porque se transmite de persona en persona, exactamente igual que los virus, solamente que estos son virus mentales. La manera en la que tú cuentes la historia de tu empresa es la manera en la que la van a contar las personas que se inscriban contigo. Entonces, si Yemi, que le estoy viendo aquí en pantalla, Yami me inscribe a mí contándome la historia de cierta manera, yo a mis prospectos se las voy a contar exactamente igual. Y por eso es muy importante que tú perfiles perfectamente la manera en la que cuentas la historia. Que sea una historia emocionante, que sea una historia diferente, que la gente a la primera diga, claro, esta oportunidad es diferente a las demás. Y esto es algo que se puede hacer en cualquier empresa. Esta es la clave número uno por la cual nos llamamos network marketing. Ahí es donde está el marketing. Todo lo demás tiene que ver con la venta directa, tiene que ver con el liderazgo, pero el mensaje que pasa de generación en generación, de casa en casa, ese mensaje es marketing, es contar el mensaje de manera que sea interesante, que sea atractivo, que sea apasionante y que los que lo escuchen digan, yo quiero ser parte de eso. Entonces, si hoy en día no tienes ese mensaje, tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo para que sea un mensaje emocionante y viral. ¿De acuerdo? El tercer punto que necesitas como parte de este primer bloque es tener un muy claro camino del candidato. ¿A qué le llamamos el camino del candidato? Le llamamos a lo que la gran mayoría de la gente le llama el sistema. La gran mayoría de la gente le llama sistema al paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 que haces con los prospectos, con los candidatos. Primero le das un video, después lo llevas a una presentación, después lo llevas a un evento. La gran mayoría de la gente a eso le llama sistema. ¿Yo por qué a eso no le llamo el sistema? Porque el sistema es mucho más. Ahorita, como estás viendo, el sistema es mucho más
que los pasos por los que llevas a tus prospectos. Entonces, a estos pasos yo les llamo el camino del candidato. Así le hemos llamado aquí en la Academia Leaderty desde hace ya varios años. Pero para que nos entendamos, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y tú tienes que tener mucha claridad en cuál es ese camino del candidato para ti y para la gente que viene contigo. Entonces, tú tienes que decir, a ver, cuando yo eduque a mi equipo, a todo mundo le tengo que enseñar que el paso 1 es X, que el paso 1 es salir a conocer personas. Y el paso número 2 es entregar este video a los que se dejen para generarles curiosidad. El paso número 3 es invitarlos a una presentación por Zoom. O por internet, lo mismo, ¿no? Paso número 1, abre conversaciones en redes sociales. Paso número 2, la gente que te conteste, le das este video. Paso número 3, a los que les interese el video, los llevas a un Zoom. Entonces, este paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, lo tienes que tener súper, súper claro y graficado, porque todo lo que no puedes graficar no lo puedes explicar. Entonces, cuando tú tienes una gráfica donde la gente claramente puede ver cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3, ahí es cuando ellos también pueden explicarlo de generación en generación. Y nuevamente, no tienes que cambiar nada de lo que hacen en tu compañía. Solamente tienes que tener claridad. Tienes que identificar cuál es ese paso 1, cuál es ese paso 2, cuál es ese paso 3. Y muy importante, cuáles son las herramientas que acompañan cada uno de esos pasos. Porque mientras más herramientas utilices, más duplicable va a ser. ¿Qué son herramientas? Aquí cuando hablamos de herramientas, nos referimos a todo lo que puedas usar para que tú no tengas que hablar. Videos, audios, páginas web, eventos del equipo, todo eso es a lo que normalmente nosotros le llamamos un sistema y las herramientas del sistema. Y ahí entonces, cuando tú tienes claridad y tienes todas estas herramientas definidas, es cuando se puede duplicar. ¿Qué es muy importante acá? Que no tengas demasiado. Porque claro, hay 2 millones de videos que podrías usar. Tú tienes que elegir cuál es el video que vas a usar. Eso es lo que permite que sea un sistema. Si tú dices usen un video, el que quiera cada quien, ya no es un sistema, ya es cada quien use lo que quiera. Bien, bueno, esos son los 3 ingredientes que necesitas que existan en tu equipo para que la gente cada vez reclute más y mejor. ¿Y cómo podemos saber si todo esto que yo te acabo de decir funciona? Bueno, le vamos a pedir a Norma Díaz que nos lo cuente. Tu título universitario te tomó 4 años y costó $100,000. Me hablaría menos que una cena. Normita, ¿estás por ahí? Sí, Jaime, aquí estoy, pues yo feliz de compartirles mi experiencia en Leaderty. La verdad es que desde hace 6 años soy alumna de esta academia. Lo que me ha ayudado principalmente es a mejorar mi mentalidad, tener un mindset ganador, pensar como ganadora y compartir con mis compañeros que están construyendo también redes de mercadeo en otras empresas, compartir ese sueño en común que todos tenemos de ser el número 1, de contarnos los desafíos que tenemos y contarnos cómo sí salir pues, de ese enturbulación, abrumamiento que de pronto dices, ¿y cómo sigo? Aquí es la comunidad perfecta para continuar. Y bueno, agradecerle a Jaime todo lo que hemos aprendido y también quiero decirles algo. Cuando empiezas a mejorar tu forma de pensar y no me refiero a que pienses mal, sino que empieces a saber que existen caminos para resolver cualquier situación, nada te da miedo, ni siquiera equivocarte. Comienzas a salir adelante y a lograr ese camino de ser el número 1 de tu empresa, lograr el crecimiento y lograr cada uno de tus sueños. Eso es lo que encontramos aquí en Leaderty. Gracias, Jaime. Gracias, mi querida Norma. Norma es uno de los ejemplos de personas que cuando entró en la academia luchaba con sus propios demonios. Y cuando entendió esto de tener una Biblia, de estar todo el tiempo metiendo información correcta en tu cabeza, cambió toda su actitud, cambiaron todos sus resultados, hizo una de las organizaciones más grandes de México en todo lo que es redes de mercadeo.
Y ese es el gran poder. Un pequeño cambio, uno de estos ingredientes que ajustes, se ve el resultado inmediatamente. Bueno, vámonos a la segunda parte entonces, que acá se me fue de la pantalla, ténganme paciencia, ahí estamos. Vámonos a la segunda parte, que es la mecánica de cierre sin presión. Los siguientes ingredientes muy importantes que tienen que haber en tu pastel, número uno, para el seguimiento y los cierres, es tener un set no les estoy compartiendo pantalla, es tener un set de preguntas poderosas de cierre. Todos los grandes líderes te vas a dar cuenta que tienen un set de preguntas poderosas que le enseñan a su equipo. Y cada quien usa preguntas diferentes. Hay gente que utiliza la metodología de preguntas de Eric Worre, hay gente que utiliza la metodología de preguntas que enseño yo, hay gente que utiliza otras metodologías de preguntas que se hacen los 9 pasos de Roberto, pero todos tienen un set de preguntas preestablecidas que sirven para cerrar las presentaciones y que los prospectos los guíes a tomar una decisión. Entonces yo, por ejemplo, cuando le enseño a mi equipo que tiene que hacer una pregunta abierta y les enseño qué pregunta abierta hacer y después una pregunta cerrada que es, ¿te ves haciendo equipo con nosotros? Mi equipo ya no duda cómo hacer el seguimiento, porque este es, no el seguimiento, el cierre, porque esta es la parte más odiosa, ¿te das cuenta? Cuando tienes que pedirle la tarjeta de crédito a tu prospecto, es cuando todo el mundo empieza a temblar. Y entonces, ¿qué hacen en lugar de pedir la tarjeta de crédito? Empiezan a balbucear y siguen hablando y se empiezan a enroscar. Y hay gente riéndose en la sala, no sé si se están riendo porque dicen a mí me pasa o porque dicen le pasa a mi equipo, pero eso es porque no tienen claro cómo cerrar. Y cuando no tienes claro cómo cerrar, sigues dando vueltas. Y entonces vuelves a decir, ay, y además tenemos una fundación que está increíble y no te la puedes perder y es lo máximo, Y llevan 3 horas hablando, tu prospecto ya se está durmiendo y obviamente alguien dormido no saca la tarjeta de crédito y nunca llegan a decirle, sé parte del equipo. Y estas preguntas es lo que hacen, son un set de preguntas que todo el mundo repite igual. Todo el tiempo se las enseñas al equipo, una y otra y otra y otra vez, para que cuando llegue el final de la presentación, inmediatamente le dicen, bueno, ¿qué es lo que más te gustó? Perfecto, ¿te ves haciendo equipo con nosotros? Sí, perfecto, ¿cuál quieres que sea el siguiente paso? Entonces yo ya sé cuáles son las 3, 4 preguntas que tengo que hacer para demandar acción de la siguiente persona. Y obviamente sé qué hacer dependiendo de lo que la persona responda, ¿no? Porque la otra persona tendrá diferentes opciones de respuesta y yo tendré que saber cómo manejar cada una de esas respuestas. Este simple ingrediente reduce la cantidad de objeciones a la mitad. O sea, si tú normalmente de cada 10 personas, 10 te ponen objeciones, esto lo reduce a la mitad. Hace que 5 te pongan objeciones y 5 te den una respuesta. Que la respuesta puede ser positiva o no. Puede ser que te digan, no me interesó. Pero eso está perfecto, porque que alguien te diga, no me interesó, es maravilloso. Ya no tienes que estarlo siguiendo, ya no tienes que estarle llamando, ya no tienes que ver si quiere o no quiere, ya no pierdes más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es mágico tener este set de preguntas poderosas y todos los grandes líderes lo tienen. Y el siguiente punto para el seguimiento es tener eventos de apoyo. Si tú pretendes que todo tu equipo dé seguimiento por sí mismo, vas a perder un montón de gente en tu organización. Porque a la gente le cuesta mucho trabajo dar un seguimiento correcto. Entonces, todas las grandes organizaciones tienen algún tipo de evento para ayudar en el seguimiento. Pueden ser eventos por Zoom o eventos presenciales, pueden ser eventos semanales o quincenales, pero son eventos destinados a eso, a que todos los prospectos que tú viste en la semana, si no te dieron una respuesta, los traes al evento. Y en el evento te ayudamos a dar seguimiento y en el evento te ayudamos a cerrarlos. Y son fundamentales porque aumentan dramáticamente la cantidad de cierres, no de tu equipo, de toda tu organización. Si tú en tu equipo tienes 100 personas, estadísticamente de esas 100 personas, tienes 10 que presentan bien, tienes 80 que presentan más o menos y tienes 10 que presentan
peor que un niño de 4 años. Estadísticamente, tienes 10 muy buenos, 10 muy malos y 80 más o menos. Ahora, ¿qué pasa si todo el mundo está presentando en la semana, pero 1 o 2 veces a la semana llevamos a todos los prospectos dudosos a que los 10 mejores nos ayuden a cerrar más gente? Esto aumenta la cantidad de cierres en tu organización dramáticamente. Este es uno de los secretos más grandes de mi propio éxito y me di cuenta que todos los grandes líderes tienen esto de una forma u otra. No todos hacen los mismos eventos, pero todos hacen este tipo de eventos, ¿ok? ¿Y cómo sabemos si este tipo de estrategias funcionan? Bueno, para esto le vamos a pedir a Olga que nos cuente su experiencia con estos bloques, con los bloques que tienen que ver con el seguimiento sin perseguimiento. Olga, ¿estás por ahí? Yo no la escucho. No sé si mi equipo la escucha. Ahora, es que no me activaban el audio. Aquí estoy, Jaime. ¿Me oís bien, verdad? Perfecto. Perfecto. Pues mira, a mí cuando tú decías, "Ay, se están riendo en la sala por lo que estoy diciendo", yo era una de esas porque cuando hablabas de los cierres, qué gran verdad. Me acordarás siempre cuando empecé en la academia, que hace ya 6 años también, como Norma, que estoy en la academia. Yo no tenía ni idea de hacer cierres. Es que bueno, yo era muy nueva en esta industria y yo aprendí en la academia la potencia de cierres bien hechos y cómo cuando tú controlas la conversación con las personas, antes de que ellos hablen, ¿eh? No hace falta que tú hables mucho o tú ya sabes, porque al final las personas tienen siempre las mismas objeciones, o sea, más o menos cuando tienes experiencia son siempre las mismas objeciones. Así que tú sabes ya antes de tiempo lo que la persona te va a decir. Entonces, el poder estar callada y saber cuándo intervenir para decirle esa frase que la va a cerrar, cambia todo. Y yo eso lo aprendí muy bien en la academia porque es un poco como cuando uno empieza a conducir, ¿no? Cuando empieza pues hace las prácticas y eso que no se acuerda, pues si tiene que poner la primera marcha, que cómo poner el espejo, cómo sentarse, el cinturón, tienes que pensarlo todo. Lo que a mí me pasó es que en la academia, en Leader después de hablarlo tanto, cuando ya lo masticas tanto, lo hablas, lo compartes, te lo explican, ves tus problemas, los problemas de los otros y se crea toda una especie de comunión de ideas que tú ya no tienes que pensar en lo que vas a decirle para cerrar a las personas. Y cuando tú tienes el poder en la conversación, eres la que ya sabes cómo vas a cerrar antes de que lo sepa la persona y sabes lo que le tienes que decir exactamente y lo que no le tienes que decir, que también eso es un arte, eso te cambia todo porque es como tu equipo va a crecer, no solo tú, porque te conviertes en una... A mí no se me escapa nadie, ¿eh? O sea, yo soy una máquina de cierre. Si una persona llega a mí y lo que tú decías también de por qué un vídeo de la empresa a unas personas le funciona y a otros no. La diferencia es eso, porque hay gente que sabe cerrar muy bien, hay gente que sabe organizar también los eventos para todo su equipo y eso te hace totalmente la diferencia. A mí me la hizo y a mí me llevó a quintuplicar los resultados en un año, desde que empecé la academia, o sea, en el número de personas en el equipo, en ganancias, etcétera. Y me llevó a ser la número uno en la empresa y todo gracias a aprender todos estos secretos. Así que te doy totalmente razón, Jaime, y gracias por todo lo que nos has enseñado y lo que nos continúas a enseñar. Gracias. Gracias a ti, mi querida Olga. Un lujo tenerte con nosotros, como siempre, en esta academia. Y la verdad que sí, un ejemplo de alguien que ajustando un par de tuercas logró llegar a ser la número uno de toda su empresa, una de las organizaciones más grandes de Europa. ¿Te fijas? Ese es el poder de encontrar dónde se está saliendo el agua. Es como si tú tienes una manguera donde estás trayendo prospectos y sabes que ciertas cosas tienen que ocurrir. Si en algún lado hay un hoyo, al final no es que llega el 10% del agua. Si hay un hoyo, no llega agua, se sale toda el agua antes. Y ese es el tipo de cosas que pueden tener un gran impacto en tu organización. Entonces, hasta ahorita,
ve checando, esto ya lo tengo, esto no, esto ya, esto no. Lo que no, voy a averiguar cómo se hace, voy a aprender cómo se hace y voy a empezar a aplicarlo. Y vas a ver cómo inmediatamente tiene un impacto en tus números y en tu organización. Bueno, hasta ahí estamos entonces con 2 de 3 pilares muy importantes. Y antes de seguir a la parte 3, quiero presentarles algo súper poderoso que surgió por petición de esta misma comunidad. Esta misma comunidad nos pidió que hagamos lo que te voy a contar a continuación, que es algo que me tiene tan entusiasmado, estoy tan convencido que es lo más poderoso que hemos hecho en esta academia, que no tengo ninguna duda que va a ser con lo que más vidas cambiemos en la historia de mi trabajo en redes de mercadeo. Y mira que, de verdad, yo tuve una organización de decenas de miles de personas, he sido consultor de varias de las empresas más grandes del mundo, y esto es con lo que más gente vamos a ayudar, así es que me tiene muy emocionado el poder contárselos hoy acá. No es un cursito más, no es un tema de motivación, no es teoría para que puedan ustedes decir que escucharon a un güey hablando como si fuera un libro. Y lo más importante es que esto no es para cualquiera, esto es solamente para la gente que quiere un estándar profesional, que quiere de verdad saber cómo hacer esta profesión en grande y sobre todo poderlo demostrar al resto del mundo, que el resto de la gente, tu familia, tus prospectos, tus downlines, sepan que tú eres esa persona que realmente sabe cómo hacer este negocio. Es un sistema hecho para que tú también puedas tener esa duplicación anormal de la que hemos estado hablando acá y que puedas demostrárselo a tu mundo. Estoy hablando de una certificación en habilidades para construcción duplicable en redes de mercadeo. ¿Y por qué digo que surgió de esta misma comunidad? Porque en enero lanzamos la certificación en buenas prácticas y la verdad que fue un éxito rotundo. En 2 semanas se certificaron más de 1,000 personas. Y miren que había que ver un montón de material, había que pasar examen y la verdad que la gente lo tomó con todo, pero la misma comunidad, parte de esas mismas 1,000 personas, fueron los que se acercaron a decirnos, oigan, pero ahora siento que necesito el siguiente nivel. Ya sé cuáles son las buenas prácticas para que no se me desplome todo, pero ahora necesito saber cuáles son las buenas prácticas para crecer, porque no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Las buenas prácticas son para hacerlo con ética, para que no se te caiga el negocio, para que a largo plazo sea algo honorable, que dure mucho tiempo, pero ahora nos falta, me decían, el otro lado, el cómo hago que esto crezca más, que crezca más rápido, que yo pueda educar a mi equipo y mi equipo sepa que yo sé lo que estoy diciendo cuando estoy hablando. Y por eso decidimos lanzar esta certificación que estamos lanzando en este mismo momento. Es una certificación pues para que salga ese anormal que está dentro de ti, para enseñarte paso a paso, punto por punto, qué es lo que hace la gente que logra esos grandes resultados de los que siempre hablamos cuando hablamos del club de los anormales, de esa gente que cambia su vida con redes de mercadeo, que no lo tiene como un ingresito extra, que no lo tiene como un, bueno, pues lo tengo ahí como un ingreso más, pero no puedo dedicarme de tiempo completo. Aquí estamos hablando de la gente que logra vivir de las redes de mercadeo y vivir en grande. Este sistema, paso a paso, punto por punto, es lo que vamos a enseñar en esta certificación y siempre con los estándares que ya conocen. Digo, muchos de los que están acá quizás no conozcan nuestra academia, no creo que muchos, porque si no, no estarían acá ahora que lo pienso, pero algunos de ustedes quizás no conozcan la academia, pero pues es la academia que hizo la Cumbre de Líderes, que es el evento más famoso de la industria en español, es la academia que más gente ha educado con rangos altos en toda la industria de habla hispana, y tenemos muchos de los mentores más grandes de la industria apoyándonos y enseñando aquí lo que no enseñan en ningún otro lado. Entonces, lo que estamos haciendo acá es un entrenamiento muy práctico, con acompañamiento, para que puedas desarrollar estas habilidades y además puedas hacerlo de manera que sea algo fácil de compartir con el resto de tu comunidad. Entonces, ¿qué es lo que incluye esta certificación para la gente que le interese? Incluye 12 módulos teórico-prácticos que son los que pueden ver en la pantalla.
un módulo de introducción, el segundo, cuáles son las bases de un negocio sólido, y ya en el tercer módulo te enseñamos cómo se debe hacer un inicio correcto en tu organización. Y además ahí mismo te vamos a enseñar la estrategia de empuje que hace que en una semana puedas recuperar mucho más de lo que incluso te costaría ser parte de esto, ¿ok? El realmente cómo en una semana lograr esta gran explosión de resultados. Después, módulo 4, cómo crear esa historia poderosa personal y del equipo que se necesita para que sea viral. Módulo número 5, cómo conocer gente ilimitada, que todos los días haya personas nuevas entrando en tu túnel de prospección, porque si dejas de tener gente que conoces, ya no tienes a quién prospectar. Después vamos a hablar cómo hacer invitaciones irresistibles, cómo hacer que la gente se muera de ganas de escuchar de tu negocio y de tu producto. Vamos a ver un módulo de principios de presentaciones poderosas, cómo hacer que tu presentación realmente tenga impacto. Después, cómo dar seguimiento a través de eventos para que no tengas que perseguir a nadie. Vamos a hablar de duplicación y multiplicación, cómo hacer que el resto de tu equipo también agarre todo esto y quiera seguir adelante y con toda la fuerza. Vamos a hablar cómo hacer un plan de acción para los próximos años. Vamos a hablar todo de redes sociales, lo que necesitas saber para hacer redes sociales en grande. Y vamos a hablar de inteligencia artificial, cómo utilizar inteligencia artificial para potenciar todo lo que estás haciendo en tu negocio. Los primeros 10 módulos son los que realmente constituyen la certificación. Los últimos 2 son un extra, son información muy valiosa, pero que no es indispensable para sacar el certificado. Y adicionalmente, hay unas clases dadas por varios de los líderes más exitosos de toda la industria a nivel mundial que van acompañando los módulos. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de redes sociales, Angie y Lu van a dar una clase de cómo tener más éxito aún en redes sociales, que para los que no las conocen, Angie y Lu Rosas, pues son dos de las personas más exitosas del planeta en redes de mercadeo y casi exclusivamente a través de redes sociales. Entonces, ellas te van a enseñar cuál es su sistema de redes sociales como complemento a la certificación. Después, cuando hablemos de reclutamiento, Judith Lonsoy, para los que lo conocen, autor de varios libros bestsellers, entre ellos El Networker Millonario, pues es un tipo que recluta decenas de personas todos los meses, va a explicarte su estrategia de reclutamiento. Ventas, René Mantecón, para los que no lo conocen, es uno de los entrenadores de ventas más reconocidos no solo de habla hispana, también de habla inglesa en todo el mundo, y él va a dar el adendum, digamos, el extra de más maneras de vender y de cómo lograr sacar ese gran vendedor que todos tenemos dentro. Eliel Sánchez va a enseñar en una larga sesión cómo hacer mejores ads, cómo poder poner mejor publicidad en redes sociales para que lleguen mejores y más prospectos calificados. Él, para los que no lo conocen, además de ser un networker, es el que lleva mi publicidad. O sea, si tú llegaste acá porque yo te aparecí 200 veces en internet, es culpa de Eliel. Eliel es el que lo programa y el que hace toda la campaña y te va a enseñar cómo hacer campañas para que te lleguen más y mejores prospectos. Entonces, como puedes ver, es todo lo que necesitas saber para tener una organización exitosa, para que tú puedas vender, reclutar y duplicar, y para que tu equipo obviamente haga exactamente lo mismo. Y esto, una vez que tú estudies todo el programa, vas a tener que pasar un examen y vas a tener que reclutar y duplicar. Vas a tener que demostrar que reclutaste y que duplicaste. Y a través de toda esta dinámica, si logras demostrar que aprendiste cómo se hace todo lo que te dijimos, te vas a ganar un certificado que puedes tener en internet y es verificable. Eso es una joya, porque si la gente le da clic a tu certificado, se va a una página verificadora y ahí sale tu nombre. Por ejemplo, si John es el que el certificado, sale ahí. Certificamos que John Ruiz terminó su certificación el 8 de abril del 2026, número de serie 244, ¿no? Y entonces puede la gente verificar que realmente está certificado y bueno, además van a poder tener una versión en alta resolución por si quieren también imprimirlo y enmarcarlo y tenerlo en su oficina, también se los vamos a mandar en ese formato. Y bueno, eso es lo más importante, la verdad es que eso es lo más importante de todo, pero además hay otros bonos exclusivos para la gente que quiera ser parte de esta certificación, para realmente poder acompañarnos. Van a tener un evento anual
si tienes un celular para cada persona en tu consultorio, déjame decirte que estás viviendo en el 2010. Con varios de los líderes como los que acaban de ver, de los más grandes del mundo, enseñando y compartiendo, motivándote para que salgas y el acompañamiento con la certificación de la comunidad que está viendo esto cumple con esas dos características que acabo de decir. Al final vamos a poder hacer preguntas, vamos a tener y se puede pagar en 3 cuotas. De estos 90 días sabiendo hacer eso, esta certificación sabemos que no es para todos, es solo en la computadora rápido, lo cual me da mucho gusto. Los nuevos basado en tu memoria, va a conecte con la empresa y con el equipo y con los eventos y con todas aquellas cosas que van a ayudarle aunque tú no estés. Tienes que conectarlo al sistema. Esas son las 3 cosas que tienen que ocurrir en este arranque explosivo. Yo, por ejemplo, esto es solo un ejemplo. Acuérdense que la táctica como tal no es lo que estoy enseñando en este momento, pero como ejemplo, yo a mi equipo le enseñaba un sistema que se llamaba 3x2. Entonces, el sistema 3x2 estaba documentado. ¿Qué hay que hacer con tu equipo los primeros 2 días? ¿Qué hay que hacer con tu equipo las primeras 2 semanas? ¿Qué hay que hacer con tu equipo los primeros 2 meses? Y cómo después de esos 2 meses tienes que independizarlos. Todo eso estaba documentado. Había un manual de inicio y es parte de lo que hacen todos los grandes. Otra vez, algunos lo tienen en videos, algunos lo tienen en audios, algunos lo tienen en un manual literalmente, pero todos los grandes líderes de la industria tienen algo así. El siguiente punto es tener un sólido sistema de reconocimiento. No hay un solo líder grande de la industria que no reconozca a su equipo. Por lo tanto, tú necesitas hacer exactamente lo mismo, aunque seas nuevo. Aunque tú digas, es que Jaime, yo soy nuevo, no tengo a nadie en mi equipo. Perfecto. Con todo lo que vas a aprender, vas a tener gente nueva en tu equipo. Y a esa gente nueva en tu equipo, en algún momento cercano, va a tener algún éxito. Por ejemplo, va a reclutar a su primer persona. ¿Cómo lo vas a reconocer? Y después va a llegar al primer rango. ¿Cómo lo vas a reconocer? No tienes que pagarle un viaje como paga tu empresa. Puedes regalarle un libro firmado. Puedes regalarle unas flores. Pero tiene que haber un sistema de reconocimiento en el cual la gente, conforme va subiendo y conforme va teniendo los logros que tú esperas de ellos, todo el equipo lo vea. Por eso, no estamos hablando de ir que pareciera que les dan comisión por llevar gente. ¿Les ha pasado? Yo cuando entré en la industria estaba seguro que a mi upline le daban comisión por llevar gente al evento. La gente cree que va a esos eventos a educar porque entienden que son uno de los pilares más importantes de la idea número 1. Evalúa 1 por 1 cuál tienes y cuál te falta. El que ya lo tienes, felicidades. 3, si quieres un momento en el que dices, puta, ahora sí, y espero poder ayudarte a que tú también tomes esa decisión. Si esa me va a dar mucho gusto. Abrazo grandote y ahora sí vámonos, que el mundo nos necesita liderando. Abrazo grandote.